estuvieron escuchando de qué la va. Eso no se puede, ¿no? Cerrar un poquito... No. Suena igual. Bueno, vamos a darle un poquito de volumen entonces a esto. Bueno, hoy un poquito a pedido de unos cuantos de ustedes que estuvieron insistiendo, muy amablemente por cierto, y algunos no tan amablemente, pero insistieron también, a propósito de esta idea de repetir el estilo de Osvaldo Pugliese que hicimos ya hace 2 años y pico, no sé, 2 años y medio, con lo cual, bueno, muchos se lo perdieron, y también a mí se me ocurrió hacer una versión un poquitito más extendida, un poquito más completa. Bueno, digo más completa, pero obviamente lo que podemos charlar en 1 hora y media a propósito de un estilo de los más complejos de todos y a propósito de una orquesta que tuvo una actuación de casi 50 años, en realidad más de 50 años, 55, 56 años, del 39 al 95, cuando muere Don Osvaldo. Es una orquesta que actuó casi ininterrumpidamente y que tiene cientos de grabaciones y que además es una orquesta que ha ido evolucionando a través de los años. Entonces, bueno, lo que podemos hablar en 1 hora y media es una parte, si se quiere. Vamos a tratar de meternos en las profundidades del estilo como para que queden las nociones más importantes lo más claras posible, ¿sí? Bueno, una primera nota, bueno, si se quiere, biográfica, esto que yo decía recién, a propósito de su orquesta, que empieza en el año 1939 como tal, creo que empieza a grabar recién en el año 1943 para el sello Odeón. Eso para mí siempre es interesante, porque muestra que, bueno, ya un músico que tenía una trayectoria, porque venía de tocar en distintos conjuntos, venía de tocar con Pedro Laurens, había tocado con Mafia, había codirigido un sexteto con el Vino Bardaro, había tocado con Alfredo Gobi, es decir, tenía un derrotero profesional muy interesante y además estilísticamente interesante porque siempre rodeado de buenos músicos. Arma su orquesta recién en el 39 y tarda 4 años en empezar a grabar. Eso para mí, insisto, es algo interesante porque a veces cuando uno arma los grupos, o se arman los grupos, hay mucha ansiedad de tirarse a la pileta y grabar inmediatamente un demo, un disco, algo, como si no hacer eso significase no existir. Bueno, también es cierto que las épocas cambiaron y hoy es todo mucho más accesible, por suerte, pero interesante, ¿no? Ahí estuvo Pugliese unos cuantos años para poder llegar al disco. Cuando uno estudia su orquesta, se da cuenta inmediatamente que es una orquesta que evolucionó a través de los años. No es para nada lo mismo la orquesta de los años 40, que es la orquesta más decariana, porque es claramente una continuación del estilo de Julio De Caro, con infinidad de aportes de Pugliese, especialmente de los rítmicos, también desde lo armónico, también desde el desarrollo solístico de sus músicos, pero es una orquesta de neto corte decariano que recién a finales de los años 40, cuando ingresa Emilio Valcarce a la orquesta en violín y arreglos, y posteriormente también en composición, empieza a darle, digamos, un discurso mucho más elaborado y más complejo desde la escritura de los arreglos. Por eso, ya en la década del 50 es la era de los grandes arregladores. Tengan en cuenta esto, justamente con la entrada de Valcarce en el 48, Pugliese toma una decisión muy sabia y muy visionaria, por cierto. Él decide que cada nuevo músico que va a entrar en su orquesta, a partir de ese momento, debe ser arreglador. Y si puede ser compositor, aún mejor. Y va a ser condición que todos los arreglos que escriban esos músicos sean para la orquesta, salvo si son temas propios. ¿Me siguen? Es decir, todo ese caudal de talento, de creatividad, puesto al servicio de la orquesta. Una cosa muy interesante y muy visionaria, así es que poco a poco, además de Emilio, entran Ismael Spitalnik, entran Mario De Marco, Julián Plaza algunos años después, Víctor Lavallén 3 años después, músicos que realmente fueron tan importantes como arregladores y también como compositores, además de instrumentistas. Bueno, ¿por qué digo esto? Para separar un poquito las aguas de lo que es la orquesta del 40, la orquesta del 50, que es la orquesta de los grandes arregladores, y también podemos recortar la década del 60, donde la orquesta alcanza su pico máximo de expresión, donde, digamos, todos los distintos recursos que vamos a ir escuchando hoy alcanzan, bueno, su máximo desarrollo, hasta llegar a realmente algunas
cuestiones interpretativas que hoy escuchadas parecen casi imposibles de reproducir realmente. Después la orquesta va a cambiar, en el año 68 se van muchos de los integrantes históricos, se van para formar el sexteto tango, se va Emilio, se va Plaza, se va Lavallén, se va Ruggiero, se va también Alcides Rossi y el cantor Jorge Maciel, arman el sexteto tango, entonces ahí se arma otra orquesta con gente joven, que también está buenísima, pero es un poquito también de alguna manera otra etapa, para después, bueno, si se quiere ya en la década del 80, la orquesta empieza a aflojar y bueno, en los 90 queda un poquito lo que queda con la posibilidad de tocar con un maestro que ya estaba disminuido. Nos vamos a focalizar sobre todo en la orquesta del 50 y de los 60. Pero vamos a empezar, como corresponde, por el principio y vamos a escuchar algunas cositas de las primeras grabaciones de los años 40 y vamos a hacer un pequeño ida y vuelta escuchando el mismo tema en la versión de Julio De Caro y después en la versión de Osvaldo Pugliese. Fragmentitos. Digo, porque esto es algo que uno lee en los libros todo el tiempo. La orquesta, Osvaldo Pugliese de los años 40, es la continuación de De Caro, bueno, pero se pusieron todos a escuchar un disco al lado del otro, a ver si realmente es así, o si es solamente negro sobre blanco en un papel que escribió alguien. Bueno, vamos a escuchar un poquito de Oero primero. Esa capella. ¿Tenemos una idea de lo que son eso? Escuchamos Pugliese unos 15 años. Forma es idéntico, armónicamente muy respetuoso, cambian algunas cosas, las apoyaturas en general son exactamente iguales y por ahí es un tratamiento un poco más rítmico acorde a la época que se vive, porque recordemos de lo que es el lenguaje de articulaciones, el lenguaje que define al género de los años 20, avanza y muchísimo y se desarrolla en todo lo que es la década del 40. Otro ejemplo, Tierra Querida. De Caro. Escuchan todas esas adelantaditas que se va adelantando un poquito. A ver la de Pugliese. Último ejemplo, Alda Moles.
Ahora la versión de Pugliese. Obviamente que no es exacto igual, pero estamos hablando, pasó más de una década y Pugliese elige tocar los mismos temas, el mismo tono, con la misma forma y un montón de cuestiones muy básicas del tema, no solo de su estructura, sino de las articulaciones que son las mismas. Un poquito después, pero ahí está básicamente, si se quiere, el padre y el hijo, ¿no? El padre y su continuador, y muy respetuoso de su forma. Esto para que tengan un poquito en la oreja, esto que uno lee muchas veces, pero por ahí no se toma el laburo de escuchar, ¿sí? Bueno, vamos a meternos con la orquesta de lleno. Entonces, los que vinieron antes alguna vez saben perfectamente que lo primero que escuchamos en una orquesta, en un estilo, para ver de qué la va, es el tempo, muy bien, que es la velocidad en música, ¿eh? Entonces, nosotros entendemos que todas las orquestas típicas o los conjuntos pueden manejar básicamente tres tipos de tempo. El tempo fijo, que básicamente no se mueve, se puede mover un poquito porque son seres humanos y no robots, pero por ejemplo la orquesta de Juan D'Arienzo, la orquesta de Isarli, la orquesta de Savián, tiene tempo fijo. A veces puede fluctuar a penitas, pero en general es fijo. Después están las orquestas de tempo fluctuante, que buscan un poquito más la expresión, como puede ser la orquesta de Troilo, la orquesta de Alfredo Gobbi, por supuesto, orquestas que van buscando la expresividad a través de la fluctuación del tempo. Entonces cuando uno la sigue se da cuenta que avanza y retrocede, siempre cerquita de lo que es el pulso. Ahora después hay orquestas como la de Osvaldo Pugliese que entran directamente en otra categoría, digo, ya lo anticipo porque es muy claro, y que es lo que se entiende como orquestas de ritmo o de tempo variable. ¿Por qué variable? Porque directamente parece haber un switch donde cambia de una complejidad y una dificultad interpretativa que les aseguro no es fácil de recrear, más cuando no hay realmente un director adelante y se trata de música de cámara donde hay 12, 14, 15 músicos tocando lo mismo y tratando de entender el tempo de la misma manera. Entonces les muestro un par de ejemplos, uno estándar pero muy claro y después uno un poquito más exagerado. Vamos con inspiración. Autopista, no por mucho tiempo, ¿eh? ¿Vieron lo difícil que es? Difícil de seguir, imagínense tocarlo. Otro ejemplo, la versión de Don Agustín Bardi de Salián en un arreglo precioso, un arreglo genial de Víctor Lavallén. Este también, yo siempre trato de seguirlo, pero inevitablemente en un momento, nada, de rapo, me voy a la banquina, porque es realmente muy, muy difícil. Tratamos.
¿Se entiende? Bueno, esto es algo realmente extraordinario. Si ustedes no tienen aquí alguien que les haga esto, no solamente es muy difícil de seguir el tempo, sino que capaz que ni siquiera se dan cuenta que está cambiando el tempo. Eso es lo mejor de todo, porque suena la música, no suena una calculadora, no están los vectores del tiempo ahí sonando para que uno pueda entender. Y suena bien, no suena raro. Si uno lo escucha simplemente suena hermoso. Está todo puesto a favor de lograr la expresividad. Entonces, eso me parece que es un valor increíble que siempre me gusta destacar, porque ese tipo de forma, esa manera de tocar, lo mismo en los fraseos cuando escuchemos los solos de los instrumentistas, eso no se puede escribir en música. O si se pudiera escribir, sería una locura total. Es decir, el tipo de figuración que habría que escribir. Ustedes están familiarizados con la redonda, la blanca, la negra, más o menos. Todo eso se va achicando y se van combinando todas las distintas figuras rítmicas para poder cuantizar, digamos, de una manera matemática y ordenada lo que suena. Bueno, siempre es aproximado, pero en esto es literalmente imposible, y si no es imposible, es ridículo escribir algo así, porque no tiene ningún sentido, nadie lo podría leer. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Para que eso pueda sonar como suena, los músicos, como no lo pueden leer, básicamente lo tienen que sentir igual. Nada menos, ¿no? 15 tipos, 15 músicos sintiendo igual, ¿no? Hay bailarines, amigos, por ahí. Difícil a veces sentir de a dos lo mismo, ¿no? Dice que no, dale, fanfarrón. Yo te digo. No, bueno. Se trata de bailar, ¿no? Bueno, pero no siempre se logra. Imagínate de a 15, tratando de lograr sentir. Todos lo tienen que sentir igual. Bueno, eso me parece algo que es bastante único dentro de lo que es la historia del tango, ¿sí? Entonces, ¿preguntas? Decime. Primero él levantó la mano. Preguntas, cortitas. ¿Eso cómo se logra en la orquesta? ¿Se logra ensayándolo y haciéndolo de memoria todos de la misma manera? Sí, eso se logra ensayando muchísimo, conociendo en profundidad el lenguaje y tocando de memoria, no se puede lograr. Tiene que salir siempre igual. Sí. Y yo lo he vivido en carne propia trabajando con Emilio Balcarce y con Víctor Lavallén mucho, donde cuando ellos proponen un fraseo de esta índole, a veces es realmente de locos, es imposible entender. Para trasladarlo a la danza esto, para trasladar tenés que hacer lo mismo, tenés que ensayarlo tal cual y que te entre todo en cada tiempo. Sí, me parece que sí. Es la única forma. Mi pregunta es concretamente, si todos tienen que sentir lo mismo, la primerísima vez que se aprende esa secuencia de notas, ¿cómo se aprende? Digo, Bueno, ¿alguien tiene que haber escrito alguna vez? No, bueno, lo que pasa es que la escritura poco tiene que ver con lo que suena. Para eso me refiero, o sea, que está escrito con la figura correspondiente. Vos ponete ese escrito. ¿Conoces el tango Mala Junta? Sí. Tan tan tin tan 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 tin tan tin tan tan tin tan 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 tan. La partitura dice eso. Tan 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 tin tan tin tan tin tan tan tin tan 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 tin tan tin tan tan tin tan tan tin tan tin tan tan tin tan tan tin tan tan. ¿Cómo se toca eso? De mil maneras. Una puede ser ra ta ta tirara ta tarara dira pa pi pa pi la barabari. Bueno, eso hay una propuesta. Hay una escritura establecida, básica. Y se hace pelota esa escritura. Bueno, seguimos adelante entonces. ¿Les queda claro entonces esto del tempo variable? Es una orquesta que varía el tempo, obviamente en sus más de 400 grabaciones, en 50 y pico años de carrera, hay algunas que son un tempo un poquito más estable, otras más caprichosas, pero como vamos viendo, esto tiene que ver justamente con un estilo que es claramente caprichoso. Si alguna vez dijimos que la orquesta de Aníbal Troilo es la orquesta más idiosincrática del tango, porque es la forma, digamos, de una manera más establecida, más estándar, entendiendo estándar como una buena cosa, no mala necesariamente, en este caso, esta de Pugliese no tiene nada que ver con eso. Es muy caprichosa y requiere de muchísimos
muchísimas pautas preestablecidas y ensayadas de una manera casi obsesiva, podríamos decir, ¿sí? Bueno, entonces, dicho esto, nos metemos con los modelos de marcación. Esta es una orquesta que realmente se hace un festín con los modelos de marcación. Les recordamos de qué se tratan los modelos de marcación. Básicamente son los distintos ritmos o células rítmicas, divisiones rítmicas que tocan la base, mayormente piano y contrabajo, pero también muchas veces acompañan la línea de bandoneones y también la línea de cuerdas, que en el tango es realmente muy vasta, es realmente muy rica, y según el estilo que se esté tocando se puede aprovechar más o menos, qué sé yo. Los dos modelos de marcación por excelencia del tango son el marcato en 4, ram, pam, pim, pam, rum, 2, 3, 4, pam, pam, pim, pam, pam, marcato en 4. Se puede tocar de muchas formas, acentuando todos los tiempos iguales, acentuando los tiempos fuertes, con arrastre, de mil maneras, pero marcato en 4. Después está la síncopa anticipada y la síncopa a tierra. La síncopa anticipada, tam, pam, 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 pam. Y la síncopa a tierra, yam, pam, 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 yam, pam, pam, pam. Solo cambia el acento. No me voy a meter de cero porque si no, no llegamos más. Pero hay que decir, así como estos dos modelos de marcación, hay un montón. Según la orquesta puede usar todos un poquito, más algunos que otros. D'Arienzo te usa el marcato en 4, rabioso el 85-90% del tiempo, después algunas síncopas a tierra y bueno, pequeños pasajecitos de transición, blancas, qué sé yo, y nada más. Si te vas con una orquesta como la de Salgán, la síncopa anticipada y la síncopa a tierra reinan ahí el imperio rítmico, y el marcato en 4 también, y un montón de contrapuntos y un montón de quilombos que ya estudiamos cuando vimos ese estilo. Y en este caso también es un festín porque usa de todo Pugliese. La diferencia es que cuando hablamos de su marcato en 4, él no usa un marcato en 4 estándar, como puede ser el de Troilo, puede ser el de Di Sarli, o puede ser el de D'Arienzo, sino que usa la marcación que surge de su propio tango, la yumpa. Es tan particular, es tan propia esa marcación, que directamente se llama, el modelo de marcación se llama yumpa. ¿Y qué es la yumpa? Es un marcato en 4 donde pasan un par de cosas. Lo primero que pasa es que se acentúan exageradamente los tiempos fuertes, el tiempo 1 y el tiempo 3. Chum, 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 chum. ¿Sí? Como acá, en el tango de la yumpa. ¿Sí? ¿Lo escuchan? Otra vez. Ahora, están presentes los 4 tiempos. No es que no se tocan los tiempos débiles, el 2 y el 4. Están presentes. Otro ejemplo. ¿Se escucha? Bueno, está muy exagerado, lo toca el piano con todo, lo toca el bajo con todo, los bandoneones, todos los que están marcando exageran los tiempos fuertes. Pero además, hay otra cuestión que colabora para la sonoridad tan particular de la yumba, y es una cuestión que tiene que ver con lo tímbrico. Recuerden, en la música hay distintos elementos básicos, constitutivos de la música. La melodía, por supuesto, el ritmo, ¿sí? La armonía, o sea, la cualidad sonora específica de cualquier sonido. No calidad, cualidad. Por eso uno puede distinguir una voz humana de otra, porque tiene otro timbre. Por eso uno puede distinguir si escucha una trompeta de lejos que si escucha un violín de lejos. La nota es la misma por ahí, pero el timbre, el sonido es totalmente otro. Entonces, en música, cuando combinamos distintos timbres, se genera una sonoridad que llamamos textura. ¿Sí? Entonces, bueno, los buenos arregladores, los buenos compositores que escriben bien música, saben lograr
efectos y sonoridades realmente muy diversas y bueno, muchas veces por suerte realmente muy bellas, porque la misma melodía, ya sea un tango o de una obra sinfónica, se puede orquestar y arreglar de 1000 maneras distintas. Entonces no es lo mismo si la melodía te la toca toda la sección de cuerdas y atrás un pianito, o si la toca la sección de cuerdas con todos los bronces, las trompetas, los trombones, todo arriba también, ya la textura va a ser otra. O si esa misma melodía la toca solamente el piano con el cello, la textura va a ser otra, ¿me siguen? Por eso siempre destacamos que la textura de la orquesta típica es realmente extraordinaria, porque no existe en ninguna otra música del mundo una sonoridad o una textura que contenga el sonido, el timbre del piano, el sonido, timbre de los bandoneones y el timbre de las cuerdas. Cuerdas, piano y bandoneones, todos juntos, generan una textura que no existe en ninguna otra música. Podemos tomarlo como uno de los tantos regalos del tango a la música universal. Y esto viene de antes de la orquesta típica, ya con los sextetos y un poquito antes también, si se quiere. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en la yumba también se juega una cuestión tímbrica, y es que además de todos tocar muy fuerte, por un lado los bandoneones, cuando levantan la rodilla para darle ese golpe fuerte y seco a los tiempos fuertes, hacen bastante ruido con el fuelle del instrumento. No sé si alguna vez estuvieron cerquita un bandoneón, qué pena no tener uno acá ahora, pero además de la nota, suena el instrumento, suena ahí la mercadería, ¿viste? El mueble, hace ruido. Por un lado eso, y por otro lado el contrabajo, que en esa época lo tocaba el gran Aniceto Rossi, y siempre hay que recordar que ninguna de estas orquestas que nosotros estudiamos fueron creadas estrictamente por su director. No era Pugliese solo, era Pugliese con Aniceto Rossi en contrabajo, con Enrique Camerano en violín, con Osvaldo Ruggero en primer bandoneón y con todos los arregladores y más que nombramos antes. Como Troilo tampoco era solo, Troilo con Orlando Boni en piano, con Quicho Díaz en contrabajo, David Díaz en violín, etc. Los arregladores, etc. Entonces, en la yumba, esto que escuchamos, y ahora le voy a mostrar otro ejemplo, se juega algo tímbrico, y es el ruido de los bandoneones, pero también el contrabajo, en vez de tocar con el arco de manera perpendicular a la cuerda, lo hace de una manera más paralela y rasca con la cerda, rasca la cuerda y eso genera un ruido que realmente tiene un impacto en la sonoridad. Yo les muestro otro ejemplo donde se escucha un poquito mejor. El tango de la mariposa, escúchenlo. Llegan a escuchar, además de la nota y la polenta, es ruido. Pero bueno, justamente, el tango es una música bailable de salón que no tiene percusión, salvo excepciones. Entonces, de alguna manera, por eso es que todos los músicos de tango tenemos una aproximación percusiva a nuestro instrumento y la forma de tocar, especialmente quienes conducen la base rítmica, piano y contrabajo. Bueno, aquí el contrabajo exagera, rompe todos los libros, inventa una articulación nueva que es la yumba. ¿Quieren escucharla? Bueno, ese es un dato interesante, bastante nerd, por cierto, Es un dato para ñoños, pero bueno, de eso vivimos básicamente, ¿no? De ser ñoños. Bueno, ¿qué pasa con la yumba? También hay algo que es importante remarcar, y es que además de esta sonoridad tan particular y los acentos, también esto es algo que es un poquito sutil, tal vez, pero que vale la pena compartirlo, y es como muchas veces, y sobre todo en la orquesta de los 50 y 60, uno va a escuchar, si va siguiendo la orquesta, que cuando está la marcación en yumba, y muchas veces cuando empieza sobre todo, va a escuchar que hay una gravitación hacia los tiempos fuertes que casi hace que se adelanten un poquito, que se acelere un poquito. Entonces, en vez de empezar 1, 2, 3, 4, chum, chum, ahora van a hacer 1, 2, 3, 4, chum, chum. ¿Sienten la diferencia? Poquito antes, el piecito conmigo. Se los hago primero como si fuese de manual. 1, 2, 3, 4, chum,
con el piecito. Pero estos guachos la adelantan un poquitito, así que no sé cómo hacen. Entonces vamos con el piecito otra vez. ¿Qué hacen? Hacen 1, 2, 3, 4, chum, chum. Y ya no va con el piecito, después se acomoda. Entonces les muestro, qué sé yo, un par de ejemplitos. Sutil, pero se lo muestro otra vez, es interesante esto. Datazo para los bailarines, datazo que estoy tirando a rearmar las coreografías. Perdón, un poquito más adelante en la canción no hay uno más evidente. Hay mil, está en todos lados. Mira, te muestro otro que para mí es más evidente y que me gusta mucho. Creí que era yo la que escuchaba mal siempre. No, pensaba que saltaba el disco por ahí, ¿no? Porque yo estaba haciendo malos pasos. Bueno, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Sí? ¿Lo escuchan? No, digan en serio, ¿lo escuchan o ya me... Bueno, seguimos. Lo mismo, una vez más. Después se acomoda, ¿viste? Después se acomoda, es como que no hubiese pasado nada. Pero es realmente muy difícil de lograr y para mí le agrega un dramatismo, un nervio que es muy propio del estilo, sin ninguna duda. ¿Sí? Bueno, dicho esto, también hay que decir que muchísimas veces, también como algo premeditado y como modelo de marcación, Pugliese lo que hace es tocar una yumba seguida de un marcato en 4. ¿Qué quiere decir? Que viene marcando la yumba, chum, chum, y después chum, 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 marcaditos los 4, ¿sí? Un par de ejemplos. Viene. ¿Sí? ¿Se escucha? Otro ejemplo. Esto aparece bastante, es como algo usual en la orquesta. ¿Vieron? Cambia el mundo, es lo mismo casi, solo que están puestos los acentos de una manera distinta. ¿Se entiende esto? Miren con qué poquito ya se empieza a ver de qué está hecho por lo menos ahí abajo. Bueno, otro modelo de marcación que aparece constantemente en la orquesta son las síncopas. Yo les había recién hecho un repasito a vuelo de pájaro de lo que son las síncopas anticipadas, las síncopas a tierra. ¿Sí? La tierra, ¿por qué? Porque va con el piecito, el acento está en la tierra, junto al piecito. 2, 3, 4, jam, pam, 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 el acento, jam, pam, en la tierra, 3, 4, pam, 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 jam, pam, con un arrastre, jam, pam, pero el acento donde está en la tierra, jam, pam. Bueno, en esta orquesta se usa mucho, con algunas variantes interesantes, pero vamos a escuchar un par nada más para que lo tengan en la oreja. No es tampoco tan relevante porque es común al lenguaje todo del tango, ¿no? Entonces, un par de sincopitas a tierra para tenerlo en la oreja. ¿Sí? Jam, pam, pam, jam, pam, pam. ¿Llegan a escuchar? ¿Sí? Vamos con otra, a ver la de Orgullo Criollo también, que está bien clarita. A ver.
Bueno, esto aparece un montón. En general en Pugliese la síncopa va a ser a tierra, tiene algunas variantes, pero en general a tierra y bien marcada. Una variante linda, que no quiero dejar de mostrarles, es la que aparece en el tango Mala Junta. Porque en Mala Junta empieza con los bandoneones tocando síncopa a tierra, pero el bajo tocando en 4, lo cual genera ahí una polirritmia interesante. Porque los bandoneones, ¿qué hacen? Jampa, ¿no? Jampa, 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 pam, pam. Pero el bajo, en vez de hacer eso, hace pim, pum, pum, pim, pum, 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 pim, yanta, pum, pum, yanta, pum, pim. Hace eso un poquito. Entonces, con eso en la oreja, les muestro el ejemplo. ¿Sí? Los bandoneones, yanta, pum, pim, pam, yanta, pum, pim, pam, yanta, pum, pim, pam, yanta. No es tan típico eso. Es una cosa bastante divertida y que genera un efecto interesante rítmicamente. Otra vez. ¿Sí? ¿Se escuchó? Bueno. Entonces, estamos con la síncopa, con la yumba, con el marcato en 4, con el tempo fluctuante y variable. Ahora vamos a escuchar otro, que es el bordoneo. ¿Saben todos qué es el bordoneo? El bordoneo es un término que viene de la música criolla, de la música sureña, de la milonga campera, si se quiere, porque viene directamente del uso y del nombre que se le da a las cuerdas graves de la guitarra. La guitarra usualmente tiene 6 cuerdas, están las primeras 3, las más agudas, que son de nylon, y las 3 últimas, las más graves, que son entorchadas en metal. Esas cuerdas se llaman bordonas. Lo mismo pasa en el piano. El piano, si alguna vez vieron un piano abierto, van a ver que, digamos, de lo que es un poquito de la izquierda de la mitad del piano hasta la derecha, todos los agudos, cada nota tiene 3 cuerditas en realidad. El martillo pega 3 cuerditas. Pero a partir de cierto momento, cuando el registro es bastante grave, ya no son 3, sino que es una sola gruesa. Y a medida que se torna más grave el registro, la cuerda es más gruesa. Todo ese sector del piano se llama bordonas. ¿Sí? Entonces, en la música criolla, en la música gauchesca, en todo lo que es el repertorio de los payadores, por ejemplo, en la música surera en general, la manera de acompañarse de estos guitarristas está absolutamente liderada por el bordoneo de las guitarras. ¿Qué quiere decir? Que van haciendo un dibujo melódico conduciendo los bajos, es decir, el registro grave, tocando las bordonas de la guitarra. En general, eso tiene que ver con un dibujo bastante establecido que es ese dibujo melódico de los graves que van completando las cuerdas más agudas. Por ejemplo, aquí escuchamos unas guitarras haciendo esto que suena. ¿Sí? ¿Logran reconocer el parentesco entre esto? ¿Y esto? Es lo mismo, ¿sí? De hecho, este tango que vamos a escuchar se llama La Bordona y es una de las máximas creaciones de toda la historia del tango que compuso nuestro maestro y mentor Emilio Balcarce, con esta idea justamente de que el tema empiece con un bordoneo en el piano. Bueno, esto no es una casualidad, no es una casualidad que Pugliese le use mucho esto. Ahí escuchamos un par de ejemplos, les muestro otro. ¿Sí? O directamente en la milonga de Ruggiero, Bordoneo y 900.
Decía que esto no es una casualidad porque Pugliese era, al igual que muchos otros músicos de la época, al igual que el Salgán, al igual que compositores como Agustín Bardi o mismo Aníbal Troilo, eran profundos admiradores y amantes de la música criolla. Ellos y muchos, y yo también por supuesto, estaban convencidos que el tango sin pasto no es tango. Realmente hay un origen de una parte, digamos, de los elementos constitutivos del tango que vienen de esta música, de la música criolla, de la música del sur de la provincia de Buenos Aires, de este tipo de modelos de marcación y de bordoneos específicamente como estamos escuchando. Entonces, esto es algo que a mí siempre me interesa reivindicar, porque para mí cuanto más criollismo hay en el tango, de alguna manera más ligado está a sus orígenes realmente más constitutivos. ¿Se entiende? Entonces, bueno, el bordoneo es otro modelo de marcación que aparece constantemente en la orquesta de Pugliese. Es parte del estilo, directamente. ¿Sí? Otra cosa que aparece como algo muy interesante desde lo rítmico, y que me parece que aquí es donde también uno empieza a entender por qué Astor Piazzolla enaltecía tanto la obra y el legado de Pugliese y lo nombra, ¿no? en sus memorias como probablemente el gran responsable del desarrollo rítmico del tango a comienzos de los años 40. Es esto que vamos a escuchar ahora, donde Pugliese, digamos, toma una división rítmica que ya existía dentro del tango, y obviamente en la música, por supuesto, que es el 3-3-2, que ya uno puede escuchar en el sexteto de Caro a mediados de los años 20, y lo cambia y lo transforma en un 3-3-3, el 3 dentro del 4. ¿Estoy hablando en código demasiado? Bueno, vamos a pasar el limpio. 3-3-2, ¿se acuerdan que era? Más o menos. ¿Quién no tiene ni idea qué es el 3-3-2? Por favor, levante la mano. Sin vergüenza. Sin vergüenza, dale, che, levante la mano. Debería darles vergüenza. No. Bueno, el 3-3-2 rapidito. El tango es una música que se escribe en compases de 4 tiempos, 4 cuartos se dice, porque es 4 veces la figura 4. La 4 es una negra que dura un tiempo. Pim, pim, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 cuartos, ¿sí? Cada negra se puede dividir en valores más breves, ¿sí? El valor inmediato más breve es la corchea. La corchea dura la mitad de la negra. Entonces, en vez de pam, pam, pim, pam, sería taca, 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Me siguen? Ta, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taca, 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 2, 4, 6, 8. Taca, 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 taca. Entonces, si tenés 8 corcheas por compás, vos las podés cantar las 8 como las canté yo recién, o las podés agrupar, por ejemplo, las podés agrupar de 1000 maneras, pero rítmicamente las podés agrupar, por ejemplo, en un grupito de 3, en otro grupito de 3, en un grupito de 2. De ahí viene el 3-3-2. ¿Y cómo suena el 3-3-2? Si vos solo cantás la primera de cada grupo, en vez de taca, 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 esto va a sonar onda, 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 onda. Hagan el piecito conmigo, yo les canto el 3-3-2. 1, 2, 3, pa, 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 onda, 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 tum, 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 3-3-2. ¿Se entendió? Esto no es, digo, ninguna creación magnífica del tango, sino es parte de la música y que también está relacionada a la música gauchesca, porque cuando uno escucha los bordoneos de la milonga, tum, tin, tin, tum, tin, tin, tum, tum, tin, tin, tum, tum, tin, tum, tum, es como un 3-3-2 finalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si en vez del 3-3-2 hacemos 3-3-3? Bueno, nos agarra estrés justamente. Pero bueno, yo se los voy a mostrar un poquito aquí en Pugliese cómo primero toca el 3-3-2 y después mete el
sería dentro del 4. No se asusten que yo les explico. 3-3-2 primero. Esa acentuación. Ese 3-3-2 que tan famoso hizo de alguna manera dentro del género es de Astor Piazzolla, con 1 millón de temas que tienen esa base rítmica y esa acentuación en sus melodías rítmicas. Bueno, de ahí se desprende esta otra idea que es la de tocar el 3-3 que se va corriendo. ¿Por qué se va corriendo? Porque el 3-3-2 acomoda, miren. Tan, 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 tan. Vuelve a lo mismo. Pam, 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 pam. Pero si yo canto siempre 3, 4. Tan, 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 tan. 1, 3, 1, 3, 1, 1, 3, 1, pam, pam. Tienen que pasar 2 compases para que se vuelva a acomodar. Entonces queda medio como arriba. Si hacen el piecito conmigo, van a ver que lo que yo canto a veces coincide con la tierra y a veces arriba. Se dice a tierra y arriba, porque está pisando la tierra y arriba. 3, el piecito mío, 3, 4, 1, ¿me siguen? Entonces se va corriendo y hay una sensación de inestabilidad rítmica total, por eso no es por ahí tan amigable o tan simpático para las huestes danzantes, ¿no es cierto? Entonces, escuchamos un ejemplito de Malandraca, donde viene todo tranquila, yo qué sé, de repente el Pugliese empieza a tirar el 3 en el piano de a poquito, y después tocan todos y queda muy claro. Yo se los voy a marcar para que no se lo pierdan. Pasa volando, ¿se entiende, no? Veo muchas haciendo así, no les gusta, no les gusta. A ver, otra vez. Si hace con el piecito, van a ver lo que digo. Vuelve al cuarto. ¿Sí? No. ¿Más o menos? Bueno, pregunta. No, Igna, Tanguera es un ejemplo también del 3-3-2. ¿Tanguera? Tanguera, el comienzo. ¿El tango Tanguera? ¿Cómo? ¿Del sexteto tango? No, del sexteto mayor que arranca con una percusión y toda la parte de la intro no. Ah, me parece que sí, pero no me la acuerdo de memoria, pero sí, estoy de acuerdo. Me la cantamos. Dale, cantala. Bueno, último ejemplo de esto del 3 dentro de...
del 4, en realidad les voy a mostrar un tema de Piazzolla, que lo toman acá, porque es muy claro cómo la melodía está en 3 y la base rítmica está en 4. La base rítmica es un marcatito en 4, pum, pim, pam, pim, pam, pim, tam, tin, tam, tin, tam, tin, tum, tin, 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 tum. Pero la melodía es pari, pitara, titara, 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 ta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, escucha. Pero eso es el 3 dentro del 4. No los torturo más. Los dejo con la inquietud y que tengan pesadillas en la soledad más íntima de vuestras noches. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Hay muchas cosas que pasan aquí rítmicamente. Es una orquesta que utiliza, al igual que la orquesta de Astor Piazzolla, por ejemplo, muchas veces las corcheas en los bajos. Escuchen. Todas las corcheas una por una con el bajo y a veces también con el piano. Otro ejemplito. Misterio. Horror. Y corcheas, muchas corcheas, ¿sí? Vieron que es lo mismo. Bueno, eso lo usa también bastante Piazzolla en su orquesta del 46. Hay bastantes ejemplos, un par como para ver de qué la va. Y otra cosita también que rítmicamente sucede mucho, que está buena, es esto de ir con los bajos cruzados, o los bajos arriba. Recuerden, nosotros le llamamos en música arriba, en la división rítmica, el piecito va a tierra y arriba, tierra, ¿no? Tierra, 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 arriba, arriba, arriba. Siempre cuando va arriba, tum, pa, serían las dos corcheas de cada negra, ¿no? Taca, 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 taca. Ustedes si hacen con el piecito, los invito a que lo hagan, sin darse cuenta están marcando corcheas en realidad, porque marcan la tierra y la de arriba. Pa, 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 pa. Entonces, a lo que sería un estilo que está absolutamente aferrado del piso y de la tierra, como el de D'Arienzo, que ya estamos viendo que rítmicamente es más complejo, también muchas veces lo que hace es tocar, al igual que Gobi, por ejemplo, con los bajos cruzados o los bajos arriba, como estamos diciendo. Un ejemplito. Siempre arriba, siempre cruzado. Eso definitivamente es algo interesante, que bueno, él lo usa muy bien, pero que bueno, a veces por ahí en las pistas, insisto, son cosas que han generado muchos accidentes fatales, lamentablemente. Bueno, otra cosa que también tiene que ver con lo rítmico, pero también con un efecto muy típico de este estilo, que es también una evolución de un elemento del sexteto de Julio De Caro, son esos arrastres desenfrenados, que también... Tirate un vómito ahí de los buenos, ¿no? A veces pasa de los otros, pero bueno, después de tocar. ¿Qué quiere decir? El vómito es cuando mayormente los bandoneones, estamos hablando, en vez de tocar una nota, varias notas o un acorde que musicalmente tiene sentido, aprietan un montón de botones para que suene algo ininteligible, como un clúster sería en el piano, y muchas veces lo que hacen es cerrar el instrumento. En vez de abrir, a veces lo pueden abrir también, pero hacen...
Entonces es como una anticipación en el tempo, es un efecto donde lo que se logra básicamente es una enorme tensión y arrastrar a toda la orquesta con ellos. Sobre todo en esto que yo les decía recién de adelantar la yumba y estas cosas. Entonces, acá hay un ejemplito, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué notas se tocan ahí? Tampoco se sabe. Es lo mismo que las pirámides, digamos. ¿Sí? Otro ejemplito, a ver, este creo un poquito más simple. ¿No? A veces es un fuellazo, a veces es un vómito, es una anticipación, pero es ese efecto. Les muestro un último ejemplo del tango La Rayuela, que empieza también con unas 5 pasatierras, pero con un vómito terrible. Alguien que trate de escribir eso, a ver. ¿Sí? Bueno, es un efecto rítmico y tímbrico, y tiene una polenta espectacular, obviamente. Bueno, en Pugliese aparece por todos lados, todo vomitado ahí en el escenario. Es algo que se usa mucho y que da siempre un efecto de mucha polenta, de muchísima fuerza. ¿Sí? Bueno, una última cosa que tiene que ver con lo rítmico específicamente, y es, también no nos vamos a extender mucho porque hay 1000 cosas que les quiero mostrar, pero ¿qué es esto? Esta idea de cómo, como parte de esa lógica pugliesiana de no respetar un tempo fijo, sino de manipularlo de una manera absolutamente caprichosa y envidiable realmente. Siempre insisto, si uno pone un manual de solfeo al lado de una grabación de Pugliese, se prende fuego el manual, ¿no? Se autocombustiona. Y entonces una de las cosas que entra en esa lógica es esta idea de los rubatos, o también de la forma de tocar arrebatada, como se dice, donde se toca, ¿qué quiere decir rubato? Que está fuera de todo tiempo, digamos, que se pueda medir, no se puede medir, y tiene que ver con una manera personal, caprichosa, a gusto, del estilo del grupo, del solista, y arrebatado en general lo que quiere decir es que se le roba un poquito del tempo con ese fraseo adelantado. ¿Cómo sería? Si yo les canto, por ejemplo, 3, 4, 1, está a tempo, está todo perfecto. Pero si yo hago 3, 4, no es que se toca más rápido y después más lento. Inevitablemente hay una fracción de ese tempo, y lo podemos trasladar a tiempo, porque es una unidad de tiempo, que desaparece para siempre. Es como una especie de gesto mágico donde la orquesta se morfa un pedacito de tiempo y lo manda a otra dimensión. Porque en vez de ¿y dónde está? Hagan conmigo, mira. 3, 4, todo perfecto. Ahora sigan esta. 3, 4, epa. ¿Qué pasó? ¿Desapareció? Va. Eso es parte del estilo, es parte del corazón de este estilo, es algo envidiable. Volvemos a la misma idea de 15 músicos tocando lo mismo y robando ese pedacito de espacio-tiempo, de esa cuarta dimensión a través de lo que toca. Entonces, un par de ejemplitos, por ejemplo, a ver, el tango aquí famoso, La Mariposa, ¿sí? Donde justamente pasa esto.
¿Conocen la letra de este tango? ¿Cómo es que dice? Aquella mañana que te vi. Aquella mañana que te vi, tu estampa me gustó, pebeta de robar. Imagínense con la letra en la cabeza, cómo es seguir esa melodía. Muy caprichoso, pero es tan caprichoso que realmente, literalmente, roba un pedacito de ese espacio-tiempo. Última vez. Ese tiempo no vuelve más. Es como el de la juventud, no vuelve más. ¿Sí? Aprovechen el tiempo. Se lo dice Paul Coelho. Bueno, entonces, otro ejemplito, y pasamos a otra cosa, pero esto claramente tiene que ver, obviamente, con el planteo rítmico de la orquesta y la aproximación a esa interpretación. Escuchamos un cachito acá de Bandoneón Arrabalero, donde también elijo temas cantados porque por ahí conocen la letra y es un poquito más fácil de seguir lo que está pasando. ¿Sí? Otra vez. ¿Sí? No se recupera. Bandoneón Arrabalero. Y la cuerda contesta con lo que sería la melodía original. ¿Viste? Le hace. Escuchá de vuelta atrás. Viejo fuelle desinflado. Siempre la cuerda acá. Otro gran arreglo de Víctor Lavalle. Bueno, ¿se entiende esto de los rubatos o de los arrebatados? Los arrebatados, gran nombre de música ranchera, ¿no? Ahora que vengo allá de los Grammy, mucha música ranchera estuve escuchando. No tiene tantos modelos de marcación como esta, pero está bueno. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿No? ¿Sí? Una solita. Sí. Los preguntadores de la noche, me gusta. Bien, bien. Nada, vienen siempre además, están habilitados. No. Que sea la última, por favor. No, a mí me pasa que de repente escuchando, siento que la frase cierra en el tiempo 4, digamos, y antes de que venga el siguiente 1, hay un 1-2 y empieza el 1 de nuevo. ¿Me explico? O sea, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. O sea, la construcción musical la escucho medio como así. ¿Hay algo de eso? Bueno, es una pregunta complicada porque así en el aire deberíamos poder escuchar ejemplos de eso. Sí, no se me viene, pero bueno, siento cuando lo bailo. No sé qué decirte porque la pura verdad es que es una orquesta que manipula tanto el tempo que en lo que es la realidad de lo que uno trata de medir, muchas veces hay tiempos agregados. Lo que sería un 4/4, de repente no te diste cuenta y le metió 2 más, ¿viste? Es un 6/4 o un 5/4 o qué sé yo, pasan cosas raras. Lo que no quiere decir que siempre te pase eso, capaz que a veces no lo sabes medir, pueden ser un poquito de las dos cosas, pero sí vale saber, si uno está escuchando esto y por ahí se vuelve medio loco, no entiendo nada, es que por ahí hay tiempos agregados. ¿Está bien? Sí. Bueno. Pasamos a otra cosa y pasamos ahora un poquito a las filas y a los solistas. ¿Cómo están de energía? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Están para recibir más información? Listo. Ahora a bancarse, Bueno, nos vamos a amacar un poquito con el tema de los solistas. Yo les hablaba de cómo cada director famoso, obviamente no estaba solo, ni ningún grupo que hoy escuches de la actualidad tampoco lo están, por más que tenga un director, siempre hay otros ahí que hacen el trabajo en equipo y que aportan lo suyo indefectiblemente, por más genio
ídolo del mundo, campeón mundial, que sea el director, que tenga las cosas recontra reclaras, indefectiblemente cuando vos ponés las manos en el instrumento, suena a vos. Entonces estás dando tu aporte personal. En algunos casos hay más espacio para el aporte personal y en otros por ahí no tanto. En las orquestas típicas, que nosotros estudiamos aquí, siempre lo hubo, pero sobre todo lo hubo en aquellas que dieron espacio a los solistas, para el lucimiento de los solistas. ¿Qué quiere decir lucimiento de los solistas? Bueno, que puedan tocar pasajes solos, básicamente. Tocaron melodías, qué sé yo, durante 4 compases, a veces más, a veces son los más cortitos, pero donde puedan poner toda su impronta personal y mostrar su capacidad técnica y su capacidad artística. Hay orquestas en las que hubo poco lugar para eso, como la orquesta de Carlos Di Sarli. Si bien todos sus músicos contribuyeron, innegablemente, no hay solos de bandoneón, no hay solos de violín, salvo un par de excepciones, qué sé yo. Yuyo Verde, La Gran Muñeca, no sé si alguno más. Sí hay solos de piano, Di Sarli se dejaba y escribía muchos solos de piano muy lindos y bastante difíciles, por cierto, pero no hay lucimiento de los solistas. Sí, en cambio, en Aníbal Troilo, su orquesta típica, uno escucha solo de piano, solo de violín, por supuesto solo de bandoneón del propio Pichuco, solos de cello. Pugliese es una orquesta de solistas también. Así como fue una orquesta de compositores y orquesta de arregladores, también fue una orquesta de grandes solistas y Pugliese les dio todo el espacio del mundo para que se luzcan. Entonces, parece que vale la pena, si bien a lo largo de las distintas épocas hubo distintos solistas, escuchar un poquito a los más emblemáticos, que son Osvaldo Ruggiero en bandoneón, Enrique Camerano en violín y el propio Osvaldo Pugliese en piano, por supuesto. Aunque, hay que decir, no sé si todos lo saben, hay algunas grabaciones de la orquesta Osvaldo Pugliese donde el pianista no es Osvaldo Pugliese. Denuncia, ¿no? Terrible. Bueno, por distintos motivos, a veces de salud, a veces políticos, pero mayormente creo que de salud o falta de ganas. El viejo, como le decían, no quería tocar, entonces por ahí tocaba y grababa Osvaldo Manzi algunos temas, o también ¿cómo era el de Gobi? Ernesto, ayúdenme, pianista de Gobi, Ernesto Romero. Son poquitos los temas, pero en Emancipación, en La Bordona, no es Pugliese el que toca, ¿está? Bueno, dicho esto, escuchamos algunos solitos de Osvaldo Ruggiero, que fue realmente un bandoneonista muy personal, muy temperamental, por suerte, admirador de Troilo, por supuesto, heredero de una parte de su temperamento, pero bueno, hay que decir que un bandoneonista, digamos, de un nivel de calentura en su forma de tocar y de capricho interpretativo, como creo no ha habido dos. Porque hablando de cómo se puede manipular el tempo, bueno, Osvaldo Ruggiero realmente hacía divisiones rítmicas en la mano derecha, digamos, y sobre todo yéndose hacia los agudos y jugando mucho con las octavas y dejando por ahí un hilito de sonido ahí, con mucho capricho, pero con absoluto buen gusto y con tal sentido de la oportunidad, que uno escucha estos solos y aunque se esté viniendo abajo el mundo y esté la orquesta prendida a fuego, uno queda ahí agarrado de ese hilito de sonido que es el bandoneón de Ruggiero. Entonces vamos a escuchar un par de ejemplitos para ver si esta descripción fue atinada o fue una porquería. Eso es muy difícil de escribir, por no decir imposible. Es todo buen gusto, es una compadreada tras otra y al final termina esa notita ahí que uno se queda como si fuese la estrellita de la buena suerte. Vamos a escuchar otro ejemplo de un carácter similar, el solo del gran tango de Pugliese a los artistas plásticos.
clava esa notita y te tiene acá, agarradito, ahí. Otro ejemplo, aquí el del tango Don Agustín Bardi, habíamos escuchado antes para ver el tema del tempo. Bueno, otro gran solo de Osvaldo Ricero. Creo que el carácter es similar, esta idea de un poquito de construir la melodía original. Este tango de Agustín Bardi, de Salgán, en homenaje a Agustín Bardi, y en este solo, Lavallén, que escribió el arreglo, hace una cita a un tango famoso de Bardi, que es La Última Cita, dicho sea de paso. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, escuchen cómo sería la melodía. Cuadradita, ¿no? Bueno, ¿qué toca el capuchero? Todo un fraseo caprichoso. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, eso evidentemente está absolutamente atravesado por lo que veníamos escuchando antes, esa forma de entender el tempo como una variable, como si fuese una especie de arcilla que puede modelar a gusto, compás tras compás, tema a tema, ¿cierto? ¿Había una pregunta? Sí. Sí, tipo habanera, que es tipo la milonga antigua, exactamente. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No. Pasamos entonces a otra cosa que tiene que ver con los fuelles, que es como muchas veces también aparece dentro del formato solista, una interacción, casi una conversación entre el solista y algún otro integrante de la fila de bandoneones. Entonces hay como una pequeña ida y vuelta que sucede bastante en este estilo. Después se juntan, pero vieron que es una especie de pregunta y respuesta. Esto aparece también en un arreglo muy famoso, también de Víctor Lavallén. Estamos invocando muchos arreglos de Víctor, que están buenísimos todos. El arreglo de Gallo Ciego. ¿Sí? Ahí se juntan para la parte rítmica, la yumba. Vieron que se empiezan a repetir los elementos que ya estuvimos viendo. Entonces, esta conversación se repite bastante en el estilo, es algo bastante típico. Les muestro solo estos dos ejemplos para que puedan escuchar un poquito de qué la va. Otra cosa que aparece bastante en los bandoneones como un recurso, que no es exclusivo de esta orquesta, pero por ejemplo lo escuchamos bastante de una manera un poquito más salvaje en la orquesta de Franchini Potier, pero es algo que viene un poquito de Caro, que es esta idea de, sobre una base rítmica de 3-3-2, pam, 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 pam,
en este caso, en general dado por la percusión del contrabajo y poner algún otro instrumento, los bandoneones zapando. ¿Qué quiere decir zapando? Tocando con polenta o tocando de una manera caprichosa. Entonces, les muestro un par de ejemplos. Aquí en el tango, este está bueno, Don Aniceto, para ver de qué se trata. La base rítmica toca percusión en 3-3-2 y arriba los fuelles zapando lindo. Escucha. Ya pasó, dura poquito. Otra vez. ¿Sí? Otro ejemplo. Aquí en La Rayuela pasa algo muy parecido, si no lo mismo. ¿Escuchan? La base rítmica. Y los fuelles zapando ahí arriba de una manera rítmica y en fila. Y otra vez aparece la yumba, después en 4. Se van repitiendo los elementos, ¿sí? Bueno, eso un poquito a propósito de los bandoneones. Vamos a hablar ahora del gran solista de violín de esta orquesta, que fue Enrique Camerano, que tocó desde el comienzo de la orquesta hasta el año 58, creo que deja la orquesta, y lo sucede Oscar Herrero, Cacho Herrero, autor de muchos tangos muy lindos como Nochero Soy, que es un grosso, pero también es él, que va a seguir tocando en un estilo de alguna manera similar al de Camerano, con su propio valor, su propio estilo, un genio, la verdad, de Cacho Herrero, pero tan impactante fue y tan importante y tan, digamos, tal fue el sello de personalidad que puso Camerano en los solos de violín de Pugliese, que todos los violinistas que lo sucedieron, de alguna manera, quedaron, digamos, deudores de ese estilo. Lo mismo pasó con Ruggiero, Arturo Penón, primero, después Roberto Álvarez, mismo Alejandro Prevignano. Bueno, siempre en esa línea que había definido Ruggiero. Entonces, bueno, dicho eso, escuchamos un par de solos de Camerano, que realmente, hay que decir, igual que Ruggiero, más que un gran instrumentista, más que un gran violinista, qué sé yo, me parece que no exageramos ni un poco si decimos que fue un enorme artista, porque cuando un instrumentista con 2 notas logra conmover, logra que nosotros sepamos de a quién estamos escuchando, como si, casi como si fuese una voz humana, porque su timbre, su sonoridad, su estilo, en este caso se logra a través de cómo pasa el arco, de su vibrato, de los portamentos, que son como arrastres o glisados, que un poco más sutiles que se usan en el violín, el manejo de las dinámicas. La dinámica en música es volumen. Se puede tocar pianissimo, se puede tocar mezzo, se puede tocar mezzo forte, se puede tocar forte o fortísimo, ¿no? Toda esa gama de dinámicas, cuando uno toca y manipula y las usa a favor de la expresión, bueno, puede dar algo que realmente llame la atención del público. En este sentido, bueno, Camerano era un maestro del violín, de la interpretación, conmovía, y por eso digo que la verdad fue uno de los grandes artistas que dio el género en todos los tiempos. Vamos a escuchar un par de solitos, digo solitos cariñosamente, porque son unos solazos. Primero el de Emancipación.
famoso, a veces menos es más, ¿no? Chiquito acá, todo cantadito y cerquita, te mata. Otro ejemplo del tango Pata Ancha, un solo precioso de este tema de Mario De Marco, que era bandoneonista y arreglador de la orquesta. Ese es Enrique Camerano, hay 1000 solos, les recomiendo si quieren escuchar otros, está el de Orgullo Criollo, el de Flor de Tango, Marrón y Azul, unos temazos, unos solos bárbaros. Ahora, vamos a seguir escuchando solo de violín, pero poniendo la oreja no solo en Camerano, porque vamos a escuchar algunos solos que grabó Cachorrero, pero con los radares puestos en la forma. La forma es la forma del tema, que es algo bastante particular del estilo y que hace poquito cuando di esta charla en la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce, que dirige Víctor Lavallén, Víctor escuchaba la charla y esto le llamó la atención, esto que le voy a compartir, y dice, es verdad, hacíamos eso, pero eso ya existía cuando yo entré. ¿Y qué es esto? Que la forma de los solos de violín, muchísimas veces, en vez de ser un solo de violín que empieza, termina, fin y se pasa a otra cosa, en muchísimos temas aparece el solo de violín, toca un fragmento de la melodía, hace su lucimiento, después es, entre comillas, interrumpido por un tutti de la orquesta. Recuerden, tutti es cuando tocan todos, soli es cuando toca la fila de cuerdas o de bandoneones o lo que sea, y solo cuando está el instrumentista solo. Entonces viene tocando el violín solo, aparece un tutti orquestal enorme, vuelve a desaparecer el tutti y vuelve a aparecer el solista para cerrar el solo que empezó antes. ¿Entienden la forma? Bueno, recién por ahí no se dieron cuenta, pero ya escuchamos dos que fueron así. Ahora les muestro otros que tienen esta misma forma. Vamos a empezar con el solo de Gallo Ciego, justamente. Cierra la idea, pasamos a otra cosa. ¿Sí? Clarito, ¿no? Vamos con otro ejemplo. Este que es muy lindo. El del tango Gente Amiga. Qué buen título, ¿no? Gente Amiga. Nos estuvimos reunidos con Gente Amiga. Último ejemplo, el tango para dos. Lo mismo, violín solista, tutti y termina la idea de violín solista.
Está buenísimo, ¿no? Está buenísimo. Le da para mí de alguna manera como cierta dimensión sinfónica, si se quiere, sin exagerar realmente, porque muchas veces los conciertos, ¿no?, para la música clásica funcionan de esta manera, donde el solista interactúa con la orquesta de esta manera. ¿Sí? Bueno, nada, un comentario a propósito de la forma, que es bastante particular de esta orquesta, así como uno podría decir, bueno, yo qué sé, en Gobi una particularidad es que las variaciones de bandoneones por ahí muchas veces en vez de estar al final del tema, como en casi todas las orquestas, muchas veces están en el medio, y en el final hay un solo de violín por ahí. Son cuestiones de forma, ¿sí? Bueno, ahí escuchábamos los solos de violín. Vamos a escuchar un par de solitos de piano, ¿le parece? Porque hablábamos de una orquesta que destaca a su solista, un visionario como director y bueno, un capo realmente. También se habla de él mucho como compositor, con sus tangos como La Yumba, Malandraca, Negracha, a los artistas plásticos, bueno, los tangos cantados, que tiene algunos muy lindos. Ahora, como pianista, poco y nada, se dice, che, qué buen pianista que fue, ¿no? Pero fue un muy buen pianista, y no solo muy bueno, sino también muy personal, con un sonido realmente muy particular. En general es un sonido que los músicos decimos, es un sonido perlado, no que busca el efecto, busca el impacto técnico, sino que siempre son unas caricias, son notitas ahí, con una división rítmica muy curiosa, pero con un sonido realmente muy cuidado, con un pianismo realmente muy bello. No me quiero deshacer en adjetivaciones, pero la verdad que es la única forma de describirlo un poquito, porque uno escucha esa forma de tocar y también es como una voz. Así como Ruggiero, así como Camerano, esta forma de tocar es, bueno, muy Pugliese. Vamos a escuchar el solo de La Mariposa. La Mariposa es un tango de mafia que arregló para Pugliese Julián Plaza, que se lució como compositor, bandoneonista y arreglador de la orquesta del 58, 59, ponele, al 68, casi 10 años, y que es famosa la anécdota que cuando lleva el arreglo, ustedes pónganse en la cabeza que todas estas locuras que la orquesta toca las logra destrozando esos papeles que llegan a los atriles. Los arregladores traían la música temblando, dejaban los papeles en los atriles y los lobos feroces los destrozaban y agarraban la goma, el lápiz, tachaban, recortaban, descartaban, los hacían pelota y a veces hasta los cagaban a trompadas al arreglador. Bueno, no sé si tanto, pero realmente es famoso el hecho de que se peleaban muchísimo. De hecho, Pugliese muchas veces interrumpía los ensayos porque ya era inviable seguir discutiendo, y dice que en el registro más agudo del piano agarraba y hacía un glissandito, hacía se terminó el ensayo. Pero bueno, más allá de la anécdota, lo cierto es que discutían mucho, se peleaban mucho y bueno, mayormente y evidentemente para bien, porque eso que suena está muy lejos de ser lo que está escrito en el papel. Yo he tenido acceso a muchísimos arreglos originales, los masters en papel, puño y letra de los arregladores, y cuando uno escucha y lo compara con la grabación, el papel realmente tiene muy poco que ver. Cambiaban todo y encima no lo escribían. Bueno, vamos a hacerlo así, tin, tin, tin. No. Eso que estaba escrito se transforma en otra cosa, en otra armonía, en otro fraseo, capaz que en otra melodía también, o sea, otra cosa. ¿Por qué les hago esta introducción? Bueno, también es interesante saber cómo se logra esa música que escuchamos, ¿no? Pero este arreglo de La Mariposa y este solo, es famosa la anécdota que Plaza lleva el arreglo de la orquesta y entre otras cuestiones que se discuten, Pugliese dice, no, este solo de piano no quiero, no me gusta, no sé. Y Plaza se puso loco, se puso rojo y dijo, no, maestro, por favor, pruébelo, aunque sea toquémoslo, me maté escribiéndolo. Para mí es muy importante, uno que sí, que no, que no, que no, que sí. Y al final lo tocó
quedó y se transformó en uno de los solitos más emblemáticos de piano de la orquesta de Pugliese. Y escuchamos entonces La Mariposa. Nada, chiquitito, pero todas entran. Qué lindo. Presta atención cuando hace... ¿No? Es una caricia el piano. Nada, pero igual que Ruggiero, igual que el otro, te tienen ahí agarradito, no podés dejar de escucharlo, a pesar de que atrás está, ¿no es cierto? Están las tropas de Liszt. Una dulzura el tipo, ¿cómo hace? Genio. ¿Sí? Otro ejemplo, otro solo también muy lindo de Pugliese, un poquito más comprometido este solo, el de La Rayuela, un tango de Julio De Caro, que dicho sea de paso, fue el primer arreglo que escribió Emilio Balcarce cuando entró a la orquesta y que se siguió tocando toda la vida. ¿Llegaron a escuchar o fue un dúo de piano y puerta? ¿Eh? Bueno, último ejemplo. Lorenzo, de Bardi, arreglo de Víctor. ¿Vieron qué sencillez? Digo, son perlitas que van cayendo esas notas realmente con muchísimo gusto y también con esta idea un poquito de tener el swing de la música atrás del pulso, ¿no? ¿Cómo es el tema? No llegó. Muy alto. Entonces, ¿él cómo hace? El pulso está, pero parece que está llegando tarde, siempre y nunca llega tarde. Es un fraseíto que está ahí otra vez coqueteando con el tempo como una manera de lograr expresividad. ¿Sí? Lo repetimos. Bueno, ese es su sonido, ese es su perfil. En algunos tangos igual pela un poquito más de polenta, pero en general es esta cosa de caricia al teclado. Hasta ahí un poquito, digamos, los solistas. Y para terminar, obviamente hay un millón de detalles que podríamos compartir, pero bueno, vamos a ir dándole un cierre. Vamos a escuchar algunas variaciones de bandoneón de la orquesta. Es una orquesta donde prácticamente siempre las variaciones las hacen los bandoneones. ¿Todos tienen claro que es una variación en el tango? ¿Alguien no? ¿No? ¿Todos clarísimos? Bueno. Entonces, entonces levantame la mano. Bueno, para vos. Porque digo, en la música clásica se dice variaciones sobre un tema. Bueno, es literalmente eso, es sobre una idea original, sobre una melodía original, ir por la tangente, ahí coqueteando con ideas
que van alrededor de esa idea, pero variándola, variaciones sobre un tema. Ahora, cuando hablamos dentro de la jerga tanguera, la variación directamente se entiende como un fragmento musical que toma la melodía original, pero en vez de tocar la melodía original, toca con notas de menor valor, notas más cortitas, alrededor de esa melodía original. En general la tocan los bandoneones, pero también la pueden tocar los violines, como la orquesta de Angelis, o el piano, como la orquesta de Biaggi. Pero en general son los bandoneones. Es un momento de lucimiento de la fila de bandoneones, es algo que la hinchada agradece y pide. Es como los guitarristas de rock que se van a los agudos. Bueno, es eso, es el momento donde los bandoneonistas pelan y tocan cosas que son técnicamente difíciles. Y bueno, esas variaciones, por ejemplo, si yo te digo el choclo, la melodía del choclo la tenés en la oreja. Una variación posible sería viste que paso por las notas originales, pero hoy, bueno, esta variación que te cante es una porquería marca Acme, ¿no es cierto? Pero las variaciones pueden ser más mecánicas o pueden tener algún vuelo melódico. Entonces, básicamente se dividen las aguas así. Vos tenés, qué sé yo, en la orquesta de D'Arienzo hay variaciones que son espectaculares y son bellísimas, pero muchas veces también hay variaciones que son muy mecánicas, son un plomo, pero bueno, están ahí para impresionar y son parte de ahí de la máquina de hacer chorizos, si se quiere, ¿viste? Pero si vos agarrás, igual hay algunas que muchísimas son bellísimas, de D'Arienzo también, pero si vos agarrás, por ejemplo, las variaciones emblemáticas de De Caro, casi todas escritas por Pedro Laurenz o por Pedro Mafia, tal el caso de Mal de Amores, de Orgullo Criollo, de Mala Junta, de Amurado, son realmente hermosas, de mucha riqueza musical, de mucha riqueza melódica. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque Pugliese se caracteriza, entre muchísimas otras cosas, porque sus variaciones sean siempre interesantes, de lucimiento. Muchas veces empieza el primer bandoneón o un par de bandoneones tocando unísono y después se abre a voces en armonía para que suene algo más grande. Pero uno va a notar que, fiel heredero de la escuela decariana, muchas veces esas, o mayormente, por no decir siempre, las variaciones de la orquesta de Pugliese están muy buenas, que dan ganas de cantarlas, ¿entendés? Hay que hacerse una operación acá, es difícil. Pero vamos a escuchar un par de ejemplos, como la de Noche lo soy, está muy buena, de Cacho Herrero, que es una variación así de las importantes, si se quiere. Vamos a escucharlo. Qué linda que es, ¿no? Bueno, vamos a escuchar otro ejemplo, que es a mí de mis variaciones favoritas, que es la de Pata Ancha, de Mario de Marco, donde realmente hay mucho lucimiento de los fuelles y además de la escritura, porque está muy bien escrita y muy original, porque incluso también tiene un pasaje donde modula, que, no sé si se acuerdan, cuando hablamos de música de modulación, significa que una obra que se viene tocando en cierta tonalidad pasa a tocarse en otra tonalidad. Y eso tiene que ver en general con la búsqueda de un efecto, la modulación dentro de un tema. Y esto no es algo ni del tango ni de ninguna música en particular, es la música en general, y lo van a escuchar en Pugliese, lo van a escuchar en Beethoven y lo van a escuchar en Miranda, ¿sí? Los hits del verano. Muchas veces se modula hacia un tono más agudo para generar algo como que arriba el ánimo, ¿viste? Seguimos por más, ¿viste? Es una cosa que genera inevitablemente un cambio en el estado de ánimo y bueno, si es una música bailable, por ahí también un estímulo físico. Bueno, todo esto para decir que esta variación está buenísima y en un momento cambia de tonalidad, lo cual le genera más interés todavía, porque está muy buena la modulación.
no es una variación cualquiera. La leche merengada, no es una variación cualquiera. Bueno, otra cosa que aparece mucho en las variaciones de Pugliese, y con esto vamos redondeando por ahí con una cosita más, es esta idea muy piola, que está muy buena, que no es solo de Pugliese para nada, pero Pugliese lo usa mucho, es esta idea de alternar registros en la variación. ¿Qué quiere decir? Registro agudo del instrumento, del bandoneón en este caso, y el registro grave del instrumento. O sea, la mano derecha, que igual que en el piano es el registro agudo del instrumento, y la mano izquierda es el registro grave. Esto pasa bastante, si uno empieza a buscar, encuentra 1, 2, 3, acuérdense, yo siempre insisto con que ya 3 ejemplos son tendencia, y para mí si hay 3 ejemplos, 4 ya es algo que tiene que ver con el estilo. Entonces vamos a escuchar algunos ejemplos un poco increyendo, de algunos un poquito más sutiles a otros bien marcados. Esto que yo les digo, cómo la variación pasa de la mano derecha a la mano izquierda, cambiando el registro y la sonoridad, obviamente la textura de lo que hablábamos antes. Escuchamos entonces, para ir terminando, la variación de Recuerdo, una de sus primeras grabaciones y su primer tango, ¿no? Dicho sea de paso. A ver, escuchen cómo pasa esto que les digo. Cambia todo, ¿no? Lo podría haber seguido tocando en la mano derecha, pero al cambiar de registro cambia la tesitura, cambia el color, cambia el timbre, cambia todo, ¿sí? Bueno, otro ejemplo, el de Ignacio, ¿de quién es el arreglo? ¿También de Pugliese? Es una pregunta capciosa, tal vez, o ingenua. ¿Qué respuesta querés? La verdad. La verdad la sabe Pugliese nada más. Pero bueno, no, se supone que es de Pugliese, tanto la composición como el arreglo, y se supone que la variación, pero hay ciertos rumores fundados en que al menos la variación sería de Enrique Poyet, que tocaba con Pugliese por aquella época, que era un gran bandoneonista y que, bueno, aparentemente, según algunos dicen, podría haber escrito esa variación. Ahora que lo sabés, voy a tener que matarte. Las 5 versiones de él. ¿Cómo? Las 5 versiones siempre las arreglan. No, viste que son distintas las versiones, sí. Esta es la más linda, para mí la original es la más linda. Bueno, otro ejemplo de esto, del cambio de tesitura, escuchamos en el tango 9 de julio, está muy bueno, escúchenlo. Mira cómo cambia bastante, Bien, hay muchos ejemplos, pero para terminar, esto les voy a mostrar un último ejemplo que es muy lindo y muy particular, porque además de cambiar de registro en las dos manos, cuando los fuelles se van a la mano izquierda, se suma el contrabajo a tocar ese pedacito de la variación, lo cual realza la sonoridad, por supuesto, y embellece todo. Cuando aparece el contrabajo, todo es mejor. Bueno. Columna vertebral. Bueno, ahí va, escúchalo. Pasa rápido, muy divertido.
escuchó clarito? Bueno, es esta misma idea, aparece 1, 2, 3, empieza a aparecer, es parte también, podemos decir, del estilo. Y como escucharon en muchos de estos finales que estuvimos compartiendo, obviamente el final, el chan chan final de esta orquesta es particular y siempre es chan, silencio, chan. En algunas orquestas, por ejemplo en Disarli es un chan chan. ¿Qué es el chan chan, no? Chan chan son 2 acordes, es la dominante y la tónica. La dominante, que es como si fuese el sol, por ejemplo, que es el quinto grado del do. Entonces es donde está la tensión, ahí con el tritono, sol, dominante, do, resuelve. Chan, chan. El primer chan es la dominante y el segundo chan es la tónica. Bueno, entonces, en general se tocan chan chan, pegaditos. En Disarli la dominante va a ser fuerte y la tónica va a ser débil. En D'Arienzo van a ser los 2 fuertes, el chan chan, en general. ¿Qué son? Caló de los 40 va a ser chan, silencio, plin, 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 campanitas. Cada orquesta tenía un poquito su firma. Bueno, en Pugliese, como estamos escuchando, siempre el final es chan, silencio, chan. 1. Vamos con otro. Uy. ¿Se ve? Un último ejemplo. Hay 1000, porque son casi todos los temas, por decir todos. ¿Sí? Como un cierre, como una firma. Usted acaba de escuchar la orquesta Los Locuros, ¿sí? Entonces vamos a darle un cierre definitivo escuchando un tema entero, ¿les parece? Bueno, elegí uno no a la marchanta, sino porque es uno de mis arreglos favoritos y donde me parece... Es un arreglo de Julián Plaza y de Víctor Lavallén del año 1960, un disco relativamente raro, grabado por un sello que duró nada, que se llamó Stentor. Un disco que después tuvo muchas reediciones en CD y había una muy simpática que lo había retitulado, porque el título original es Osvaldo Pugliese, su orquesta típica y su nuevo repertorio, algo así, 1960, sello Stentor. Y una reedición creo de los 90 decía El Eslabón Perdido. Porque claro, él venía grabando en Odeón, desde el 43, tú hasta el 58, 59, Stentor en el 60 y después empieza en Philips. Las 2 compañías monstruos. Y en el medio Stentor, que era nada, una compañía independiente, El Eslabón Perdido, me gusta. Bueno, de ese disco vamos a escuchar Arrabal, de José Pascual, que es el arreglo original, porque después en los 70 lo vuelve a grabar con un arreglo que sufrió algunas modificaciones, que está buenísimo igual también. El audio no es el mejor, pero aquí están básicamente todos los elementos que estuvimos discutiendo. Está la yumba, está esta manipulación del tempo, un tempo variable, están los solistas luciéndose, el violín que es interrumpido por el tutti sigue, la variación, bueno, hay de todo, es realmente una fiesta. A ver si le ponen un poquito oreja, tampoco con la calculadora, porque esto de desarmarlo y ponerle la lupa y analizarlo es para tratar de que nos llegue mejor la música, poder escuchar más, que no nos pase tanto por al lado. Pero después a la hora de escuchar, bueno, hay que entregarse y disfrutar lo que uno recibe. Entonces, Arrabal, de José Pascual, 1990 de Pugliese, perdón, algo más que tengo que agregar. Yo escucho esto y realmente me los imagino como fieras salvajes, discutiendo en los ensayos, tirándose con las sillas, destrozando los papeles, porque realmente es de una ferocidad musical, de un nivel de expresión porteña, de compadreada que no admite otra aproximación. Vamos a escuchar. Epa, ahí va.
Esto fue la orquesta de Osvaldo Pugliese. Espero que les haya gustado. Gracias.